Muy buenos días, hermanos y hermanas. En este día, en el marco de la celebración de la Semana de la Familia en nuestra iglesia, me voy a permitir hacer una breve charla sobre la familia cristiana. Espero que esta charla sea de gran bendición para todas las familias de nuestra iglesia y para todas las familias que la puedan ver. El origen de la familia. Dios instituyó la familia. En la palabra de Dios, en el libro de Génesis 2:28, encontramos que la palabra nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios tuvo un propósito al crear la familia. Y el más importante propósito de Dios al crear la familia fue bendecirnos. Al finalizar el relato de la creación, descubrimos por lo menos 6 objetivos por los cuales Dios estableció el matrimonio, dando así origen a la familia. El primero de ellos es relación, el segundo complementariedad, el tercero compromiso y fidelidad, el cuarto es responsabilidad, el quinto es procreación y el sexto propósito es servicio a Dios. En cuanto al primer propósito, podemos leer en Génesis 2:18 que dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Con este texto la palabra de Dios nos enseña que Dios desde el principio ha querido que en el seno de la familia el esposo y la esposa tengan una muy buena relación y que su esposa sea su ayuda idónea. El segundo propósito es complementariedad. Aprendemos en la palabra que el Señor nos hizo diferentes, pero complementarios. Génesis 2, 21 y 22 nos dice, y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se adormeció. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. El tercero de los propósitos es responsabilidad. La responsabilidad en el seno del matrimonio y en el seno de la familia es que tanto el esposo como la esposa estamos comprometidos. Estamos comprometidos en una relación que el Señor estableció que sería para siempre. En una relación que tiene carácter de pacto y por lo tanto sería para siempre. De tal manera que el compromiso que se adquiere por ambas partes es compromiso y fidelidad. En Génesis 2:23 leemos en la palabra, y dijo el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, varona, porque del varón fue tomada. El cuarto propósito es responsabilidad. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Tenemos entonces que entender que ahora, una vez que hemos contraído matrimonio, la prioridad en nuestras vidas es nuestra propia familia. El quinto propósito por el cual el Señor creó la familia es para procreación. Y este lo encontramos
en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, donde leemos: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el sexto propósito es el servicio a Dios. El Señor creó la familia con el propósito de que le sirvamos, que glorifiquemos su nombre. En Josué 24:15 leemos: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Un segundo aspecto que quisiera tocar en esta mañana es la igualdad entre esposos. En la palabra de Dios, en 1 Corintios 1:11, leemos de la siguiente manera: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Las diferencias entre los sexos fueron dadas por el Creador con el fin de equipar a cada uno en el rol que Él le designó. Es verdad que el esposo y la esposa son iguales delante del Señor. Sin embargo, para alcanzar el plan perfecto de Dios en el matrimonio, es necesario seguir las pautas que Él estableció para el rol de los cónyuges en la relación matrimonial. Dios es un Dios de orden y es un Dios de autoridad. Y Él diseñó su creación con líneas de autoridad y disciplina, no con anarquía ni con caos. Hay dos principios cristianos básicos para la familia, dos principios que todo cristiano tiene que tener siempre muy presente. El primero de ellos es la obediencia. En la palabra encontramos que desde el Génesis Dios ordenó la obediencia a Él en todo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16 leemos: como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y el segundo principio fundamental que establece la palabra es el principio de sujeción. En el orden de Dios hay un principio de sujeción. Y este principio de sujeción es importante que tengámoslo en cuenta en nuestras familias. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 23, podemos leer: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En esta ilustración podemos ver en forma gráfica el principio de sujeción en la familia. Para que una familia funcione de acuerdo con el diseño de Dios, tenemos que tener claro que el esposo debe estar sujeto a Cristo, que la esposa debe estar sujeta al esposo y que los hijos deben de estar sujetos a ambos. El rol del esposo en la familia. Un aspecto muy importante que la familia cristiana debe saber es que Dios asignó un rol tanto a la esposa como al esposo. Y el primer rol que el Señor asignó al esposo dice que el esposo es cabeza. Primera de Corintios 11:3 podemos leer: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Este versículo nos ilustra una vez más el principio de sujeción al que debe estar sujeto el varón. El esposo es cabeza. El segundo principio que encontramos en la palabra es que el esposo es sacerdote del hogar. Dios quiere que cada uno de los cristianos realicemos funciones sacerdotales. Primera de Pedro 2:9, la palabra de Dios nos enseña: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio que el Señor nos ha delegado incluye ser sacerdotes en nuestro hogar. Siendo el sacerdote de la familia, de acuerdo al designio de Dios, el esposo y padre es el llamado para ver que haya un tiempo de adoración familiar, para ver que haya un tiempo para el estudio de las escrituras, de la oración y asistencia en los cultos de la iglesia. El segundo rol del esposo en la familia es que el esposo es el líder del hogar. Primera de Timoteo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Asimismo, en Efesios 5:23 podemos leer la declaración bíblica de por qué el esposo debe ser el líder del hogar. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Dios ordenó que el hombre sea responsable de liderar la familia. No quiere decir solamente que dio al hombre privilegios y derechos. El gobernante del hogar no debe descuidar ni destruir los talentos de su esposa. Los considerará como una maravillosa bendición de Dios que le ayuda y le complementa, y que es, de acuerdo con la palabra de Dios, su ayuda idónea. Ahora bien, nos preguntamos cómo deben ser esos líderes. Y la palabra del Señor nos enseña, en primer lugar, que el líder debe ser ejemplo de temor de Dios, amor y confianza en Él. En el Salmo 128:1 leemos: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El líder, además, debe ser imitador de Cristo y caminar en su voluntad. Esto lo encontramos en la palabra en Efesios 5, del 1 al 2, donde dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El líder, según nos enseña la palabra de Dios, debe ser humilde y paciente. Colosenses 3, versículo 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otro aspecto que debe incluir el ser líder en la familia es que el esposo debe saber transmitir confianza en Dios. En Mateo 8, del 13 al 26,
podemos leer del 23 al 26, perdone, podemos leer, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice la palabra, levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Así como el Señor Jesús transmitió confianza a sus discípulos, el líder de la familia debe saber transmitir confianza en Dios. Otro aspecto que es característica que debe reunir el líder de la familia es que debe saber corregir sus hijos. Proverbios 19, versículo 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El padre de familia debe ser un corrector de sus hijos, en el amor de Cristo Jesús, y como dice la palabra, sin maltratarlo. Dice, no se apresure tu alma para destruirlo. Y otro aspecto, otra característica que según la palabra de Dios debe reunir el líder de la familia es que sea diligente. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El esposo debe además como líder en su hogar ser el proveedor del hogar. El principal proveedor del hogar es el esposo. Este es un principio cristiano que le fue asignado como rol al varón en el seno de la palabra de Dios. Primera Timoteo 5:8 nos enseña, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El marido es el administrador del hogar. Es el cuarto rol que la palabra de Dios enseña que debe ser el marido en el seno de su familia. Y hay roles establecidos en la palabra de Dios también para la esposa. Encontramos en la palabra de Dios que el primer rol que la palabra le señala a la esposa es sujeción a su marido. Dios pide que la mujer se sujete a su marido. La sujeción bíblica no anula a la mujer, sino que la ubica para secundar a su esposo con todas sus capacidades. Y sujeción no es sinónimo en la palabra de Dios de reconocer el lugar que le fue dado a la mujer y estar bajo su cobertura, en su protección. Cuando en la palabra de Dios se define al marido como líder y como cabeza de la mujer, dice la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por tanto, ser líder conlleva la necesidad de que el marido, al igual que Cristo hace con la iglesia, la sustente y la cuida. Pero además, la mujer debe estar sujeta a su marido. El segundo rol que la Biblia establece que debe tener la esposa en la familia es ser ayuda idónea. Dios concede al hombre un complemento eficaz e inteligente, que es la mujer. Alguien como él, igual que él, con el mismo valor que él, pero diferente. Ser ayuda idónea significa para la mujer unirse a su marido, solidarizarse con él. También implica el reconocimiento de que el ejercicio de la autoridad principal le corresponde al marido. Cumplir
satisfactoriamente sus responsabilidades específicas en la crianza de los hijos, el cuidado de la casa, la alimentación de la familia, implica tener la disposición de ayudar a su marido en todo. El tercer rol que la palabra de Dios le señala a la esposa en el seno de la familia es que debe tratar a su esposo respetuosamente. Pablo ordena que la mujer respete a su marido. Efesios 5:33, y Pedro habla de la conducta casta y respetuosa de la mujer en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Por tanto, queda bien establecido en la palabra como el tercer rol que se le señala a la esposa es tratar a su esposo respetuosamente. Pero tenemos un cuarto rol. La Biblia nos habla de la mujer virtuosa. La mujer debe tener belleza interior. Y cuando en la palabra de Dios se nos habla de la mujer virtuosa, se hace referencia a esas actividades específicas de la mujer en el hogar. Porque aún teniendo otro trabajo fuera de la casa, la esposa no puede desatender y no desatiende muchas funciones en el hogar. Y el esposo debe ser considerado con esta situación y debe estar pronto siempre para ayudar en esas funciones a las cuales la esposa nunca puede renunciar en beneficio de su familia. La belleza interna de la mujer cristiana proviene del fruto del Espíritu. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y los hijos tienen deberes en el seno de la familia. Así como a sus padres, la palabra de Dios les señala un rol y unas responsabilidades. Debemos de saber que los hijos tienen un rol. El diseño de Dios para la familia establece también un orden de Dios para los hijos. Y el primer deber que la palabra de Dios le señala a los hijos es obedecer a los padres. Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Podemos ver en la ilustración cómo el Señor, Dios le ha conferido una autoridad a los padres para que puedan educar, para que puedan formar a sus hijos. Y deben los padres de ejercer esa autoridad. Alguien dijo, si no enseñas a tus hijos a obedecer, les estarás enseñando a desobedecer. Otro deber de los hijos es obedecer. Los términos traducidos por obediencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento denotan la acción de escuchar y prestar atención, de ser persuadido. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 20 la palabra nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos deben aprender la obediencia. Si obedecen a los padres, también aprenderán a obedecer a Dios. La palabra de Dios nos enseña que Cristo aprendió la obediencia por el padecimiento. Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El segundo deber de los hijos es honrar a los padres. Los hijos deben de honrar a sus padres. Y no se refiere únicamente a la alta estima que los hijos le deben tener a sus padres en el corazón. Se refieren también al lenguaje respetuoso
gestos adecuados y obediencia, y a la responsabilidad que los hijos deben adquirir para con sus padres, para cuando éstos sean mayores, para cuando éstos sean viejos. Se honra al padre no solamente estimándolo, teniéndolo en su corazón, siendo respetuoso, teniendo gestos adecuados y obediencia al padre, sino que se honra al padre en su manutención, en su ayuda, cuando el tiempo determine que por su edad los padres así lo necesitan. Ahora vamos a entrar en el tema de algunos deberes que deben de cumplir ambos padres en todos los casos. Es obligación de los padres satisfacer las necesidades de sus hijos. Primera Timoteo 5:8 nos dice: si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los hijos tienen necesidades físicas, necesidades de alimentación, necesidades de salud, necesidades de bienes materiales. Los hijos tienen necesidades de que se les provea de bienes materiales. Los hijos tienen necesidades de que se les provea para sus necesidades educativas, de que se les provea educación formal, de que se les enseñe buenos hábitos en el seno de la familia. Y los hijos tienen necesidades espirituales. Es deber primordial de los padres de familia brindar educación cristiana. Escúcheme bien, es deber primordial de los padres de familia brindar educación cristiana. Proverbios 22:6, la palabra nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El segundo deber de ambos padres es que el hogar debe ser el mejor ambiente para los hijos. Lamentablemente, en muchos casos, el hogar no es el mejor ambiente para los hijos. Y si el hogar no es el mejor ambiente para los hijos, estos buscarán otros ambientes y encontrarán y aprenderán cosas que no son de acuerdo con la voluntad de Dios. La familia nuclear del padre, la madre y los padres es todavía la mejor garantía para el éxito de los hijos, en la medida en que éstos tengan un ambiente propicio en el seno de su familia. Es obligación también de los padres dar un buen ejemplo. No podemos imponer disciplina en nuestros hijos para que asuman conductas que no son nuestras conductas como padres. Los padres deben de predicar siempre con el ejemplo, enseñarles con el ejemplo. Los hijos aprenden a obedecer viendo a sus padres obedecer a Dios. La herencia mayor que podemos dejar a nuestros hijos es lo que les enseñamos por medio de nuestras vidas y ejemplos. Primera de Pedro 5:3 nos dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Si podemos ver en la ilustración, en la diapositiva, dice: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Es obligación también de los padres brindarle a los hijos educación cristiana. Desde su comienzo, la Biblia presenta el plan que Dios concibió para la familia, creación suya. Transmita su palabra a las siguientes generaciones. Aunque los tiempos hayan cambiado, en la ley de Dios siguen inmutables los principios del Señor para la educación en la familia. Es obligación de los padres procurar que sus hijos reciban educación académica, ciertamente, pero es más importante brindarles
en el hogar, la educación cristiana que necesitan. No solamente en la iglesia, no solamente en la escuela dominical. No podemos, los padres y madres de familia, solamente atenernos a lo que los niños, a la educación cristiana que reciben en la escuela dominical. La palabra nos enseña que es nuestra obligación enseñar educación cristiana en el seno de nuestros hogares. El comportamiento de su hijo es fruto del ejemplo del seno familiar, dice la ilustración que está en la diapositiva. La educación inicia desde casa. La educación termina en casa. En la escuela no hay maestros, no hay niñeras, únicamente hay maestros. De tal manera que tanto la educación de los buenos modales, de la conducta, del saber comportarse, debe de iniciar en casa. Y con más razón, la educación cristiana debe de darse principalmente en casa. Es obligación de los padres, como ya hablábamos anteriormente, disciplinar a sus hijos. La Escritura dice que si un padre ama a su hijo lo corrige. En Proverbios 13:24 leemos: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra de Dios nos enseña la obligación de los padres de disciplinar a nuestros hijos. Por medio de una disciplina de amor, un hijo puede cambiar el centro de atención de sí mismo y mirar a su exterior para aprender a ser empático y respetar a Dios y respetar a los demás. Como pueden ver en la ilustración, dice: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Todos estos principios son importantes. Todos estos principios tenemos que tenerlos en cuenta. Todos estos principios tenemos de tenerlos, de ponerlos por obra. Pero no nos podemos olvidar que el principio básico del matrimonio se encuentra en Colosenses 3:14 y dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esperamos que esta enseñanza sea puesta por obra. Esperamos que esta enseñanza sea de gran provecho en el hogar. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo y es necesario que en el seno de la familia vivamos de acuerdo con el diseño de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos expuesto tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seamos como el hombre prudente del cual habla tu palabra, que dice que puso por obra tus enseñanzas y construyó, edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y vinieron tempestades, y su casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Que en nuestros hogares la roca sea Jesucristo. Que en nuestros hogares pongamos por obra tu palabra y nos compares así con hombres prudentes y no con hombres necios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.